Hola, en este video vamos a crear un juego estilo Arcanine paso a paso en Scratch, en la misma forma que Arcanidoscopio, el juego que presenté para la Game Jam de Nerdearla 2020. Si todavía no lo hiciste, te recomiendo ver mi video sobre participar en Game Jams usando Scratch. Empecemos. Como siempre cuando creamos un nuevo proyecto, mi recomendación es cambiar el nombre automático por uno que sea descriptivo, y durante todo el proyecto hacer lo mismo con cada objeto, variable, mensaje o bloque que creemos. Cada uno tiene que tener un nombre único que describa con claridad qué rol cumple en nuestro proyecto. Por ahora nosotros vamos a necesitar tres objetos, un ladrillo, una paleta y una pelota. Voy a eliminar al gato, y dentro del menú para crear nuevos objetos seleccionamos la opción pintar. Este objeto se va a llamar ladrillo. Para el disfraz voy a seleccionar la herramienta de rectángulo y voy a dibujar, haciendo clic y arrastrando, un rectángulo chico. Mientras editamos los disfraces de estos tres objetos, vamos a tener que prestar mucha atención a su tamaño final medido en píxeles, que por suerte Scratch nos muestra en cada disfraz, porque esto después lo vamos a tener que tener en cuenta en nuestra programación. Con el rectángulo seleccionado, voy a elegir un color de relleno en particular, también para poder usarlo después en el código. Abrimos el menú de colores y vemos que tenemos tres parámetros para formar todos los colores posibles: color, saturación y brillo. Vamos a llevar la barra del color hasta su valor mínimo de 0 y la saturación y el brillo a sus valores máximos de 100. Más tarde, usando un bloque de apariencia, vamos a poder modificar este valor 0 del parámetro color para crear bloques de todos los colores. Podemos dejar este borde negro, pero yo lo voy a desactivar totalmente y agregarle a mano una sombra. Para esto voy a usar el botón de copiar y después el de pegar para crear una copia exacta de mi rectángulo. Le voy a dar un color de relleno con brillo 0 para que sea totalmente negro, y con el botón que hice al fondo voy a asegurarme que la sombra quede atrás del rectángulo rojo. Como estamos trabajando con una imagen vectorial, vamos a poder ir moviendo estos vértices para ajustar el tamaño y la forma de la sombra. Con la herramienta de volver a dar forma, vamos a seleccionar el vértice inferior izquierdo del rectángulo negro y moverlo hasta que toque el vértice superior izquierdo del rectángulo rojo. Del lado derecho vamos a hacer clic sobre la lista inferior del rectángulo negro para crear un nuevo vértice y lo movemos hasta la esquina inferior derecha del rectángulo rojo. Para enderezar esta nueva arista que nos quedó redonda, inclinamos la manija derecha del vértice hacia abajo y la achicamos lo más posible. Si la manija de la derecha queda inclinada hacia abajo, no van a necesitar también achicar la manija de la izquierda, porque esa arista va a quedar tapada por el rectángulo rojo. Siempre igual pueden volver más tarde y editar los disfraces que necesiten. Yo termino usando ladrillos de 36 píxeles de ancho y 20 de alto, y recuerden que eso va a afectar la programación del juego, así que si ustedes los dibujaron de otro tamaño y quieren seguir el código sin modificaciones, pueden usar la herramienta de selección y arrastrando un recuadro seleccionar toda la figura compuesta para ajustar el tamaño y la posición. Es muy importante que no nos olvidemos de centrar nuestro dibujo en la hoja antes de terminar de editar el disfraz, porque eso también nos puede traer problemas en el código. Volvamos a pintar un nuevo objeto y llamémoslo paleta. Voy a volver a usar el rectángulo rojo, pero más ancho, y en este caso voy a activar un borde negro de 4 píxeles. Para diferenciarla más todavía de los ladrillos, también le vamos a redondear las esquinas. De nuevo usamos la herramienta volver a dar forma para crear un nuevo vértice en el centro de un lateral y lo movemos hacia afuera para formar una punta. Extendiendo las manijas de ambos lados creamos una curva suave y lo mismo vamos a hacer del otro lateral. Nuevo vértice, movemos hacia afuera y redondeamos la curva. Ya contentos con la forma podemos terminar de ajustar el tamaño, pero en este caso no es tan importante como en los ladrillos, porque solo vamos a tener una sola paleta en pantalla. Intenten terminar con un número par de píxeles de ancho, y no la hagan demasiado finita, para evitar problemas con las colisiones más adelante. Yo terminé con una paleta de 96 por 20, y como la pantalla del juego tiene 480 píxeles de ancho, 96 es exactamente un quinto del total, por lo que va a ajustar bien, pero pueden modificarlo a gusto. Por tercera vez, volvemos a pintar un nuevo objeto, y esta vez le ponemos de nombre pelota. Seleccionamos la herramienta de círculo, con el mismo fondo rojo y borde negro, y voy a hacer una pelota de unos 25 píxeles de diámetro. No se olviden de centrarla, es muy importante. Por ahora listo con los dibujos, empecemos a programar los objetos. Primero la paleta. Bloques amarillos de eventos y seleccionamos al hacer clic en la bandera verde. Al comienzo del juego vamos a usar el bloque de movimiento irá para ubicar la paleta en su posición inicial e inmediatamente después de eso vamos a activar sus controles.
Agregamos un bloque de control por siempre para que se repitan hasta detener el programa y adentro agregamos un bloque de control sí. De los bloques celestes de sensores tomamos el de tecla presionada para usar como condición de nuestro bloque sí y seleccionamos como parámetro la tecla que queramos usar para movernos a la derecha. Yo ahora voy a usar flecha derecha. Si la condición es evaluada como verdadera, se va a ejecutar en su interior un bloque azul de movimiento sumar a X con un valor positivo, por ahora de 10 píxeles. Para la izquierda, vamos a duplicar todo el bloque sí, poner uno después del otro dentro del bloque por siempre y editar los parámetros necesarios. El parámetro del sensor lo vamos a cambiar a flecha izquierda y en el movimiento vamos a sumarle a X el valor menos 10. Más adelante vamos a poder ajustar la velocidad del movimiento de la paleta modificando estos dos valores. Como regla general, cuantas más opciones de controles les demos a nuestros jugadores mejor. Esto aumenta la accesibilidad de nuestro juego. Una forma fácil y rápida sería copiar toda esta estructura de bloques y simplemente cambiar los parámetros de los sensores por otras teclas, pero en este caso vamos a resolverlo de una forma mucho más compacta, creando condiciones con varios términos. Vamos a los bloques verdes de operadores y vamos a usar el operador lógico O para indicar que el movimiento puede ocurrir cuando la flecha derecha esté presionada o cuando la tecla D esté presionada. Lo mismo a la izquierda, si presiona la tecla izquierda o si presiona la tecla A. Pasemos a programar la pelota. Primero, un bloque de eventos al hacer clic en la bandera y un bloque de movimiento irá para la posición inicial. Yo voy a elegir X igual a 0 y igual a menos 100. A esto también le vamos a agregar un bloque de apuntar en dirección con el parámetro 0 grados, para que la pelota comience siempre apuntando para arriba. Después, un bloque de control por siempre, y adentro, dos bloques azules de movimiento, mover pasos para que la pelota se mueva según su dirección actual, y si toca un borde rebotar, que se explica solo, ¿no? Para rebotar contra la paleta, vamos a buscar un bloque de control sí, y como condición vamos a usar el sensor celeste tocando, con el parámetro del nombre de la paleta. No me voy a cansar nunca de repetirles lo importante que es usar nombres útiles en todos lados. Entonces, cuando la pelota toque la paleta, vamos a hacerla rebotar con un bloque de movimiento apuntar en dirección. Para calcular el ángulo de rebote, vamos a usar el bloque de movimiento que nos da la posición X de la pelota y la posición X de la paleta, que podemos obtener con un sensor. Vamos a usar el operador verde de resta para calcular la diferencia entre la posición de la pelota menos la posición de la paleta. De esta forma, si la pelota está más a la derecha que la paleta, esta resta me va a dar un número positivo, y si está a la izquierda me va a dar un número negativo. Y este es el valor que voy a usar como nueva dirección para la pelota con el bloque de apuntar en dirección. Si ahora presionamos la bandera para probar el juego, tendríamos que notar que el ángulo de la pelota va cambiando dependiendo de qué tan al borde de la paleta rebote. Es importante notar que si hiciéramos una paleta de más de 180 píxeles de ancho, podría ocurrir el error que la diferencia entre las posiciones genere un ángulo de más de 90 grados y la pelota termine rebotando hacia abajo, así que tengan cuidado con eso. Por último, vamos a programar el ladrillo. Usemos un bloque de control al hacer clic en bandera, un bloque de apariencia mostrar y vamos a reproducir un sonido, pero en vez de los bloques rosas vamos a agregar a nuestro proyecto la extensión de música. Hacemos clic acá abajo a la izquierda en el botón de añadir extensión y seleccionamos música para tener nuevos bloques disponibles. Con el bloque Fijar instrumento A vamos a poder seleccionar de entre una gran lista de instrumentos musicales para usar en nuestro juego. Yo por ahora voy a dejar seleccionado el primer piano. Con el bloque Tocar nota vamos a poder reproducir una nota musical específica del instrumento seleccionado. Y si hacemos clic en este parámetro vamos a abrir un pequeño tecladito donde vamos a poder probar los instrumentos y las notas antes de elegir. Una vez que el bloque se mostró en pantalla y tocó su nota musical, vamos a comenzar un bloque de control por siempre. En su interior vamos a tener un bloque de control sí, y como su condición vamos a tener un sensor tocando con el parámetro pelota seleccionado. De esta manera, cada ladrillo va a detectar cuando es tocado por la pelota, y en ese caso vamos a usar un bloque de apariencia esconder y nuevamente vamos a reproducir la nota musical. Presionemos la bandera y probemos. El ladrillo se rompe, pero todavía esto no produce ningún efecto en la pelota. Lo que necesitamos es que la pelota cambie de dirección después de romper un ladrillo, así podemos generar rebotes en distintas direcciones. Para esto,
tenemos que avisarle a la pelota que rompió un ladrillo, porque por ahora eso solo lo estamos detectando acá en la programación del ladrillo con este sensor. Vamos a usar el bloque amarillo de eventos enviar y lo ubicamos justo después de esconder y antes de iniciar el sonido. En el parámetro de este bloque voy a crear un nuevo mensaje para que el ladrillo envíe con el nombre ladrillo roto. Ahora, pasando a la programación de la pelota, vamos a seleccionar el bloque de evento al recibir, con el mensaje ladrillo roto seleccionado como parámetro. Y es acá donde voy a cambiar la dirección. Hay muchas formas de programar este rebote. La que yo terminé eligiendo para mi juego no solo es una de las más simples, sino que también a mi gusto genera uno de los resultados más divertidos. Simplemente vamos a colocar un bloque de movimiento apuntar en dirección y dentro de su parámetro vamos a colocar un bloque de operador resta para tomar el número 180, que vendría a representar medio giro en términos de grados, y a eso le vamos a restar la dirección actual de la pelota, con el bloque de movimiento dirección. Para poder mostrarles la diferencia entre este y otros métodos, voy a hacer trampa un momento y vamos a ver una versión más avanzada del juego, donde podamos ver el resultado de nuestra fórmula en una buena cantidad de ladrillos. En primer lugar, veamos qué pasaría si no hiciéramos nada al recibir el mensaje. Como ven, la pelota atravesaría todos los bloques a su paso en una línea recta, sin reaccionar. Extra fácil, pero muy aburrido. Una opción, también muy fácil, sería simplemente girar 180 grados la pelota, haciendo efectivamente que dé marcha atrás. Pero esto hace imposible que hagamos combos rápidos donde rompemos muchos ladrillos, porque siempre los rebotes van a regresar la pelota por donde vino, un camino donde sabemos que no hay ladrillos. Por último, nuestra fórmula, además de ser simple, genera una variedad más divertida de rebotes. Cuando la pelota golpea un ladrillo desde arriba o desde abajo, tenemos un rebote común, alejando la pelota. Pero cuando la colisión ocurre de costado, la pelota cambia su dirección, pero hacia el interior del grupo de ladrillos, generalmente encadenando muchas colisiones. Volvamos a nuestro proyecto tal cual está. Ahora ya tenemos en marcha los tres objetos principales de nuestro juego, el ladrillo, la paleta y la pelota. Pero por ahora tenemos un solo ladrillo, y en este juego necesitamos muchos, de distintos colores y que hagan sonidos distintos, como recién vimos. Una forma posible de conseguir esto sería duplicar el objeto ladrillo, y obtener un ladrillo 2, ladrillo 3, etc. Y a cada uno hacer un cambio manual de posición, color y nota musical. Claramente, esto no es práctico para crear una gran cantidad de objetos con pequeñas diferencias, y cada cambio que después quisiéramos hacer a cómo están programados todos los ladrillos, tendríamos que repetirlo a mano copia por copia. En el próximo video vamos a solucionar este problema aplicando algunos principios de la programación orientada a objetos con el sistema de clones de Scratch. Con esto terminamos por hoy. Como siempre, todos los links van a estar abajo en la descripción del video. No olviden dejar un like y suscribirse. Si tienen cualquier duda, pueden dejarla en los comentarios y la voy a contestar apenas pueda. Saludos y nos vemos en la segunda parte.